Bienvenidos a vuestra casa, aquí tenéis vuestra casa, como no. Sentaos a gusto o sentíos a gusto, que vamos a montarnos en esta montaña rusa de las informaciones, de los análisis y de las conclusiones sorprendentes quizás no para vosotros, queridos amigos, que ya las esperáis en cada nuevo programa, pero sí para mucho borrego matrixado que recibe su metadona mediática de los falsimedia del régimen. Aquí, desde luego, como sabéis, vamos en el sentido opuesto, en el sentido contrario, no narcotizar con estupideces, con chascarrillos y anécdotas baratas, sino a desmontar de una vez por todas, dentro de nuestras posibilidades, las invenciones obscenas y absurdas con las que estos falsimedia nos machacan día a día y misericordiamente para mayor gloria de los amos de la granja humana. Gracias, amigos, por cierto, por los comentarios del último programa. Hay algunos que nos han hecho reflexionar, pero hay otros, bueno, que nos dan a entender que nos han entendido algunas de las cosas que os hemos contado. Para no dejar la cosa a media tinta, que no es tampoco nuestro estilo, es conveniente profundizar y trazar ya definitivamente la línea maestra de todo esto que hemos llamado el dominio moderno de los amos del mundo, desde aquella guerra civil en la América española, que siguen tutelando nuestro destino, pues hasta el día de hoy, en lo que fue en su época el territorio más próspero y rico de la tierra. Como digo, hay muchas evidencias que, bueno, pues que hablan en contra de esa idealización, mitificación de personajes como Bolívar, como San Martín, que realmente jamás pretendieron, pues, lo que la retórica les atribuye, o lo que esa idea le atribuye de liberar la América española, sino todo lo contrario, de sojuzgarla y de entregarla a mano de los ingleses, de la corona inglesa, de los intereses ingleses. En definitiva, nuestra tesis, que está avalada por los datos, por los hechos históricos, no es otra que San Martín, por ejemplo, y que Simón Bolívar, precisamente estos dos, eran simplemente agentes británicos. Esto no lo decimos nosotros, esto se evidencia en las cartas del propio Simón Bolívar y en los propios testimonios de los comilitones, de la gente, los colegas de guerra, de ellos mismos. Por eso yo quisiera empezar, no ya con mis palabras, sino con otras palabras, sino con las palabras, pues, de alguien nada sospechoso de prohispanismo como era Antonio Nariño, un libertador de Colombia, junto con Bolívar, libertador de Colombia. Antonio Nariño es un intelectual, su importancia en Colombia es de tal calibre que, bueno, que la casa o el palacio donde se aloja el presidente de la República de Colombia lleva su nombre, Palacio o Casa Antonio Nariño, como muchos colombianos que nos escuchan o escuchan este programa, por supuesto, saben, nos lo pueden confirmar ellos. Antonio Nariño se dio cuenta de quién era Simón Bolívar, de que Simón Bolívar era un agente británico, y hasta tal punto, bueno, que Simón Bolívar quiso deshacerse de él inventando falsos cargos, falsos juicios contra Antonio Nariño. Y Antonio Nariño se defendió en el año 1924 en el Congreso de Santa Fe de Bogotá diciendo este discurso sobre Simón Bolívar. Escuchadlo porque no tiene desperdicio. Dice Antonio Nariño: Bolívar, excitado por los extenuantes halagos de Inglaterra, partiendo de un instinto animal, obedecido sin derecho a una legítima defensa las no muy cordiales ni humildes órdenes de 2 o 3 hombres que, en su calidad de bribones, han desmantelado un imperio para anexionarse de manera materialista las gloriosas tierras hispánicas con fines meramente oscuros. Nada me pareció más repugnante que el ver cómo las tierras donde nací gozaban de una exquisita libertad ideal, hasta que los bárbaros ingleses han empezado a aglutinar derechos sobre estas tierras que no les eran dignos de su razón de ser. El tiempo me dará la razón, dice Antonio Nariño. Bolívar, dice Antonio Nariño, fue el peor español que pudo haber traído Dios a nuestras tierras, pues ha traicionado la rica cultura hispana para abultarse en su ignominioso ego el seudónimo de caballero inglés. Este era Simón Bolívar. En radiansite.org tenemos varios artículos donde está toda esta documentación. Por cierto, hay un artículo fantástico, nada más y nada menos, no lo vais a esperar, nada más y nada menos que del propio Carlos Marx, donde con documentación, con documentos de primera fuente, de radiografía, analiza perfectamente la personalidad y los hechos de Simón Bolívar, que son todo lo contrario a lo que la leyenda, por supuesto, nos cuenta de él. Simón Bolívar en la derrota era reconciliador, pero en la victoria era bastante cruel. Y, de hecho, bueno, a las mínimas de cambio, Carlos Marx cita a Piar, que fue uno de los que traicionó, que lo conocía muy bien, le llamaba el Napoleón de las retiradas. Las victorias más sonadas y definitivas de Simón Bolívar las obtuvo de sus amigos, porque él a la primera adversidad abandonaba y se escapaba, se fugaba, hasta que los suyos, sus comilitones, le enderezaban la situación, y entonces regresaba otra vez y se ponía en las estrellas y los galones. El individuo de estas características, y entre esos y la Legión Británica, la oficialía británica, que era el que le resolvió
o el que les resolvía gran parte de las papeletas en las que se metía Bolívar. Eso es lo que analiza Carlos Marx, y es a ellos a los que le debe sus victorias, y es a ellos a los que le debe la leyenda, que no se merece para nada, ¿no? Cruel Bolívar era muy cruel, era enormemente cruel hasta el punto, bueno, de que hoy, con los asesinatos que se puede calificar buena parte de genocidios que él cometió, pues sería acusado de crímenes contra la humanidad, una especie de Nuremberg. Porque es que aparte, a diferencia de Adolfo Hitler, que jamás firmó lo que se llama un Führerlass, un decreto del Führer, Simón Bolívar sí. Como sabéis, tiene, que lo citamos en el anterior programa, tiene ese decreto de guerra total, guerra de sangre o guerra a muerte, firmado por él mismo, por Simón Bolívar, donde se ordena un genocidio prácticamente de lo que eran los canales y los peninsulares que vivían en Venezuela. Y de hecho, bueno, el 50% de la población desaparece, es exterminada por Simón Bolívar, por los esbirros de Simón Bolívar, a tenor de este decreto. En 2 años se cometen, entre 1913 y 1914 se cometen miles de asesinatos. Los que no son asesinados fríamente ahí en una especie de aquí te pillo, aquí te mato, son encarcelados, arrojados en las condiciones más deplorables, inimaginables e inhumanas que os podáis representar en vuestras mentes, en mazmorras, en cárceles, en La Guaira, en Caracas, en Valencia, en Venezuela, cerca de un año. Cerca de un año los tienen ahí, bueno, en unas condiciones más deplorables que os podéis imaginar. Después de ese año los sacan a los prisioneros españoles, y para ahorrar pólvora deciden ejecutarlos, decide Bolívar, y Bolívar presente, ejecutarlos a machetazos y a sablazo limpio. Los que quedaban vivos, que estaban heridos en el suelo, son rematados con grandes piedras. Los ancianos que no pueden moverse son amarrados en sillas, y de esas sillas se descargaba machetazos y sablazos en la cabeza y en los miembros. Se llega hasta el sadismo de obligar a algunos a acarretar, a transportar haces de madera, haces de leña con los que son quemados vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Unas historias realmente de terror, increíbles. Incluso, bueno, unas cosas así que no se verán a lo que sería la ocupación de Rusia por parte de la Alemania nazi. Un holocausto en toda línea, y encima con un decreto firmado por Bolívar. Hasta tal punto es el terror que la Nueva Granada, en el virreinato de Nueva Granada, lo que es la actual Colombia, desde Cartagena, Santa Fe de Bogotá, de Pasto, no quieren saber nada de este Bolívar, hasta el día de hoy, cuidado. Hay mucha parte de la población que se oponen hasta a la imagen idílica y fantasiosa de Simón Bolívar. Libera, y al que no quiere ser liberado los termina. Esta es la liberación de Simón Bolívar. Algo parecido a lo que pasó en la Francia revolucionaria, que en principio, bueno, empezaron bien, claro. Era una cosa meritoria, una cosa... Incluso, bueno, los revolucionarios franceses, entre ellos Robespierre, sabéis que redactaron la Carta de los Derechos del Hombre, y la firmaron, que Robespierre era pacifista, que se oponía a la guerra, que se oponía a la pena de muerte. Bueno, y después fue uno de los más terribles sanguinarios de la historia de la humanidad, en aquella época del terror, de la guillotina. El que no quería igualdad, el que no quería república, el que no quería ser republicano, ni quería que lo liberasen, pues era liberado con la guillotina. Y esto, algo parecido, fue lo que hizo Simón Bolívar. Os cuento un par de detalles que me parecen fundamentales entre las muchas barrabasadas que hizo este hombre. Asesinatos en masa que hizo, que no tiene nada que envidiarlo a lo que después haría una guerra como la Segunda Guerra Mundial los nazis, lo que se le atribuye a los nazis con los holocaustos y tal. Esto ya lo hizo Simón Bolívar. Os pongo 3 casos: Cartagena de Indias, Santa Fe de Bogotá y Pasto en Colombia, los 3 en Colombia. Hay más en el Perú, donde también hizo unas salvajadas terribles, pero bueno, estos 3 casos yo creo que son fundamentales, están muy bien documentados, y en radian7.org tenemos, bueno, ahí os podéis informar, los que queráis más información. En Santa Fe de Bogotá, esto no lo cuentan los historiadores, hay una censura clarísima, ¿no? Una autocensura, que es la peor de las censuras en gran parte de Iberoamérica, sobre la figura de Simón Bolívar. Ningún historiador se atreve, para no arriesgar su carrera académica, a contar la verdad sobre él. En la Venezuela bolivariana, ya no digamos, y hay un culto obsceno a este personaje, y os voy a contar un esperpento a propósito de esto. Santa Fe de Bogotá, como digo, la mantuvo sitiada cuando nada más que allí había población civil. Y después, ya cuando la población estaba rendida prácticamente por hambre y miserablemente, pues lo que hizo fue ordenó, cuando ya no había por qué hacerlo, ordenó tomar Bogotá a sangre y fuego a la población civil, y ordenó durante 48 horas a sus tropas que saqueasen sin ningún pudor, sin ningún límite, Santa Fe de Bogotá, la capital, y que violasen a sus mujeres durante 48 horas. Este es Simón Bolívar. Esto fue Santa Fe de Bogotá. Cartagena de Indias, que no querían saber nada de él porque ya habían visto cómo liberaba Simón Bolívar los territorios, se opusieron y también sufrieron las que no están en los escritos. Pero nada de esto supera a lo que hizo en Pasto. Pasto
Era una capital, bueno, fundamental, donde a los españoles fundamental en esa época, porque era un nudo de comunicaciones entre lo que era Caracas y Lima, y el virreinato, la capital del virreinato de Nuevo Perú. Ahí estaba, era una ciudad próspera, una cultura hispánica profunda, rica, con una clase social media bastante abundante, y por tanto a los españoles se les quería. Hasta el día de hoy, bueno, se les llaman chapetones a los españoles, como muchos oyentes colombianos podrán ratificar, corroborar. Bueno, pues ellos no querían para nada tampoco que los liberase Bolívar, porque ya sabían lo que significaba eso, y se lo pusieron. Bolívar les cogió una encona, un odio enfermizo, patológico, y sin respetar ni siquiera el día de Navidad, cosa que se hace hasta las guerras más cruentas, cayó el 24 de diciembre sobre el pueblo indefenso de Pasto. Lo arrasó completamente y lo convirtió en un océano de sangre. Arrasó con todo, con pastusos, con niños, con mujeres, con ancianos. Incluso, bueno, decretó pues lo que después sería los metió en improvisados campos de concentración. Arrasó con todo aquello en pleno día de Navidad, y no solamente contento con eso, también ni siquiera respetó a la población civil, a los niños, a las mujeres, a los ancianos que se habían refugiado en los templos. También arrasó con eso y acabó con la documentación histórica, con archivos históricos, con cosas irrecuperables ya sobre la historia de lo que era aquella América española. Eso fue Simón Bolívar. Llegó hasta el punto llegó su normalismo de la América independizada, porque no se puede calificar de otra manera, que se independicen y que lo primero que hagan sea, bueno, San Martín, Simón Bolívar, también que le den el oro, los tesoros de las haciendas reales, que eran los bancos centrales de los virreinatos. Eran los bancos centrales, entre comillas, más ricos del mundo en esa época, porque acumulaban amonedadamente toneladas. Solamente un banco de Argentina acumulaba 40 toneladas de oro amonedado. Todo eso se fue para Inglaterra, se lo dieron los ingleses. Perú se lo dieron, la Hacienda Real de Lima. San Martín le dio el tesoro, se lo regaló a los ingleses. También pasó lo mismo en Santa Fe de Bogotá, pasó lo mismo en México, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en el colmo de su normalismo más profundo, nacieron sin moneda propia. Teniendo los tesoros más ricos del planeta, nacieron sin ellos, con lo cual inmediatamente tuvieron, en vez de utilizar todo ese capital acumulado por los españoles para ser repúblicas ricas, lo que hicieron fue todo lo contrario: acudir a préstamos nada más empezar su independencia, por esta obediencia de esta tradición de los Bolívares y de los San Martínez a Inglaterra. San Martín desde Escocia dictó el tratado comercial que se le impuso a Norteamérica, a la América independizada, América española independizada, a favor de los intereses comerciales ingleses. Los intereses comerciales ingleses eran de esta manera: desde el Plan General de 1711, como sabéis, como hemos dicho en otros programas, el divide et impera, divide y vencerás. Su plan consistía en dividir aquel rico territorio en repúblicas pequeñas, independientes, inermes y sin capacidad política ni comercial alguna. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Se les impuso un tratado por el cual la interdependencia que tienen esos territorios se cortó. No podían comerciar entre sí como habían hecho con España, sino que tenían que depender siempre del intermediario inglés, hasta el día de hoy prácticamente. De hecho, sabéis, ¿no?, que incluso en el Tratado de Paz de las Malvinas, firmado entre París y Madrid, ese tratado de paz esconde lo que es un neocolonialismo de Inglaterra en Argentina. No se puede comerciar, Argentina no puede comerciar sin permiso inglés, Argentina no puede entrar en un bloque económico sin recibir el permiso inglés. De hecho, Argentina es un miembro encubierto de la Commonwealth, pero en versión colonia, siguen siendo de hecho una colonia, y los gobernantes que se han opuesto a eso pues han sido como Irigoyen y toda esta gente que realmente no aceptaba eso, pues han sido depuestos directamente, un golpe de estado, etc. Bueno, esto es una historia muy interesante que habría que desarrollar en otros programas, porque claro, nos crecen los enanos, que diría aquel, ¿verdad? Ningún historiador se atreve a contar esto. Pues bueno, y en España tampoco, porque España también es una colonia, desde el siglo XIX una colonia inglesa, ahora también es una colonia alemana. Somos los más desgraciados, yo creo, que de los iberoamericanos, porque ya no solamente es que somos una colonia de los anglos o del anglosionismo, como queráis llamarlo, o sea, de los intereses comerciales y financieros de esa unión entre el imperio comercial anglo y las finanzas sionistas. Y espero que no os escandalicéis cuando diga lo de sionismo, porque no es nada contra los judíos, ni mucho menos. De hecho, en la herencia judía tenemos nada más y nada menos que el cristianismo, que para mí me parece una obra moral y humanística fundamental. Jesús era judío, y los que os sintáis
cristianos, aunque sea culturalmente, pues bueno, aceptamos eso, eso no hay ningún problema. Yo, en fin, no profeso ninguna religión en concreto, pero sí que acepto, pues bueno, la herencia cultural del cristianismo. Por tanto, no es nada contra los judíos, sino contra una parte. De hecho, los mismos judíos han sufrido la dictadura, como todos los demás, de ese sionismo, que es una minoría de canallas que proceden de, bueno, pues, de ese tipo de cultura, ¿no? Que están unidos en una minoría, como decimos, financiera, que desde tiempos inmemoriales y más en el siglo XIX pues se han unido al imperio inglés para forjar una dictadura que nos llega hasta la actualidad, la dictadura financiera anglosionista, y ahí tenéis los nombres, ¿no? Los de Goldman Sachs o de George Soros, los de la fenecida, aunque de otra manera transformada, Lehman Brothers. Todos esos nombres no son casuales, son nombres sionistas, nombres de esta bueno, pues eso también es fundamental para entender ahora mismo. Pues, tenemos en España esa doble dictadura, la que tienen los iberoamericanos anglosionistas, más la que los alemanes, que nos han caído encima con la Unión Europea. Esa también es otra dictadura más, ¿verdad? Una dictadura onerosa, que todas terminan en lo mismo. Se destroza un país, se conquista un país. Los alemanes de eso han aprendido. A través del fracaso de sus dos guerras mundiales han aprendido cómo tenían que forjar un imperio, o das Deutsche Reich, ¿no? Cómo tenían que fundar su imperio propio, que es, como hacen los ingleses, trade but not country, es decir, el comercio y junto con lo militar como arma de dominio de los países, pero no la posesión del país en sí mismo. Y esto es lo que han hecho los ingleses magistralmente, y lo que han hecho los alemanes no tan magistralmente, porque ya vemos que la Unión Europea pues les ha salido una chapuza. Pero ahí siguen, ahí perseveran en ese tipo de dominio, y ese dominio se concreta en tratados comerciales, en tratados jurídicos que fundamentan, bueno, la parte política y la parte económica de la propia nación a la que se domina, a través finalmente de la deuda. Lo que ha pasado con Iberoamérica, lo que ha pasado con España, a través de la deuda se domina un país, se le esclaviza. El hecho de que esto es así, veréis, es en España hasta el más tonto se ha dado cuenta, ¿eh? Cómo a Zapatero y a Zapatero, que es un pelele como todos ellos, todos los políticos que tenemos en España son agentes de estas grandes potencias, ¿no? La transición que nos contó Victoria Prego es una fantasía, solamente leeros los Wikileaks y ya veréis, y después testimonios de los que estuvieron ahí, los que vieron los hechos, testigos de primera como Antonio García Trevijano, por ejemplo. Ahí los testimonios radiofónicos de Antonio García Trevijano son imprescindibles de cómo se gestó aquello, y además eso lo hemos corroborado a través de otros documentos y coinciden perfectamente. Los Wikileaks, por ejemplo, le dan la razón a Antonio García Trevijano, y después, bueno, hay otras documentación por ahí que no coincide para nada con la transición artúrica legendaria que nos ha contado una esbirra del régimen, como es Victoria Prego y todos ellos, de este periodismo infame. Por cierto, tenemos un artículo de José Luis Escobar también en Radio en 7 que es, creo que imprescindible para entender lo que es la prensa lacaya y perruna que hay en España, que en vez de informar lo que hace es desinformar, ¿no? Como decimos siempre. Y bueno, todo este mito de la transición, pues al final lo que hay detrás es lo mismo de siempre. Lo que hay detrás de Iberoamérica son potencias extranjeras, fundamentalmente en este caso ha sido Norteamérica, Inglaterra y Alemania, a través del SPD, el Partido Socialista Alemán de Willy Brandt, los que apoyaron a una figura, un traidor, a un agente de la CIA, un agente británico como era y es Felipe González. Como el objetivo primero era desmontar el Partido Socialista. El peligro no era Felipe González, el partido no era esta pseudodemocracia de la transición, sino el peligro eran los partidos republicanos como el Partido Socialista de Rodolfo Llopis. En Suresne lo que se hizo fue la socialdemocracia, Kissinger, el servicio de inteligencia norteamericano y el servicio de inteligencia de la corona inglesa, lo que hizo fue apoyar a gentuza como Felipe González para desmontar el peligro. El peligro era, pues eso, que Rodolfo Llopis, que las antiguas fuerzas socialistas, bueno, se hicieran con el poder en España, porque eso iba a cambiar la situación radicalmente. Bueno, eso se abortó a través de meter caballeros de Troya en estos partidos como era Felipe González, en otros partidos como otros. El franquismo... tampoco es que el franquismo fuera una amenaza, porque no quiero decir que el franquismo fuera mejor, de hecho no lo era. Eran todos casi el mismo régimen. En España desde el siglo XIX
desde prácticamente la independencia. Todo esto coincide en el tiempo, y no es casual, desde la independencia de la América española, los intereses anglosionistas han obrado siempre en contra de España y de intentar destrozar como fuera la nación española. Lo milagroso es que no se haya hecho. Realmente la resistencia de España por no sucumbir es algo que al propio Bismarck en sus cartas le llamaba la razón. Decía, coño, un país que hace todo lo posible por destruirse y no lo consigue, desde fuera y desde dentro. Es una cosa que hasta el propio Bismarck, como digo, le llamaba la atención. Pero así ha sido desde el siglo XIX, principio del siglo XIX hasta la actualidad. Y en la actualidad pues es peor, porque como digo, ya no tenemos solamente un amo colonial Inglaterra o el anglosionismo, sino también el alemán, que copia a aquel en este sentido, copia a aquel. La transición ha sido un gran fraude, una gran estafa. Lo sigue siendo porque nos siguen contando las mismas historietas, no han cambiado los mismos discursos plumbeos y vacíos de gente como Rajoy y toda esta gentuza, pues sigue siendo lo mismo que desde hace 30 años, no han cambiado en nada, con lo cual aún son más patéticos y más ridículos ver, ¿no?, cómo ellos mismos se autodelatan en su papel de títeres o de secretarios de los intereses de los anglosionistas y ahora también de los alemanes, cómo ponen el culo en pompa para que a través de ellos nos sigan dando a nosotros, al pueblo. ¿Cómo veis? Que digo, hasta el más tonto se dio cuenta en el año 2007-2008, ¿no?, de lo que era el régimen con Zapatero, como lo primero que hicieron todos los partidos políticos unidos es cambiar la Constitución y poner el artículo de que aquí se puede renunciar a todo menos a la deuda. La deuda es la prioridad del país, así que hagan chuzos de punta, aquí se paga la deuda como eso fue lo que le exigieron desde fuera, para seguir manteniendo el régimen de colonia penitenciaria, que ahora vamos cada vez en ese sentido como los griegos hacia colonia penitenciaria, donde se sacrifica una población entera para pagar una deuda onerosa que a su vez nos han creado de la forma más truculenta y de la forma más degenerada y depravada posible para el dominio político del país, para convertirlo en una colonia de esclavos, porque España no puede pagar una deuda que le han clavado a otros. La deuda de 5 billones de euros que tenemos en España, entre la suma de la deuda pública y la privada, es impagable. Con ese artículo los partidos no lo reconocen, los partidos políticos, entre ellos también Podemos, porque estos también son pro-europeístas, no pro-europeístas, vamos a no confundir, porque hay un nuevo lenguaje que consiste, ya decía Orwell, que consistía en quitar el significado de lo que siempre ha tenido un significado claro. No hay que confundir la Unión Europea con Europa, no tiene nada que ver. La Unión Europea es un invento. Lo que tiene en común la Unión Europea no es Europa, sino las partidocracias que la han parido. Incluso en la misma Francia hay una partidocracia, porque al final los partidos, se supone que hay representatividad, que se vota por distritos, sí, pero al final los partidos son subvencionados por el Estado, con lo cual estamos en la misma, ¿verdad? Lo que es, por una parte se abre, por otra parte se cierra. La Unión Europea es la unión de las partidocracias, no es la unión de Europa, es la unión de las partidocracias europeas. Se debería llamar así, UPE, Unión de Partidocracias Europeas, como la fue la Santa Alianza en la época de las monarquías absolutistas. Ejerce la misma función, que es proteger, defender el status quo de una casta. Una casta en este caso, en esa época era la casta de las monarquías, en nuestra época es la casta aristocrática de los partidos políticos. Y eso tanto en Alemania como en Italia, como en Austria, como en España, y eso es lo que los une. Y por eso está fracasando, porque al final se descubre todo el pastel. No se puede mantener durante tanto tiempo pues una mentira, además que genera pues, este tipo de deuda asimétrica entre el norte y el sur, que a su vez tienen que costear los del norte, pero costear los del norte para que una minoría de hijos de perra, magnates, de multinacionales, de grandes corporaciones y de partidos políticos se beneficien. Pues claro, hablamos de colonialismo de España, pero también en estos países, aunque sean ciudadanos, nosotros somos ciudadanos de tercera o de cuarta. En esos países, como en Alemania, con una partidocracia, son ciudadanos de segunda, aún tienen una cierta categoría, ¿verdad? Hay un bonito y un cómico dibujo donde se ven, yo creo que muchos lo conoceréis, ¿no?, donde se ven una especie de palo ahí, ¿no?, de mástil, ¿no?, y en ese mástil se ven travesaños donde se colocan varios pajaritos, ¿no? Cada pajarito representa una nación, un grupo de naciones distintas, ¿no? Entonces se ven como el pajarito que está más arriba se va cagando en el que está más abajo hasta llegar a España, Grecia y tal, y encima en España, peldaños intermedios, está como no Alemania, que se caga encima de nosotros, y a su vez Norteamérica se caga encima de ellos. Pues yo creo que es una bonita representación gráfica lo que sucede, ¿no? Los ciudadanos alemanes son ciudadanos de segunda, los ciudadanos de España son ciudadanos de tercera o de cuarta. Por tanto, pero ellos también sufren. Es decir, ellos tienen que pagarle a la partidocracia alemana para que esclavice a los españoles, pero a su vez ellos tienen que pagar en gran parte la fiesta rota que se origina en España, porque puede llegar un momento en el que la economía española, de hecho estamos llegando a ese punto en el que no dé más de sí. El colonialismo consiste en que no se reconozca jamás que una deuda es impagable y que si no se puede pagar directamente con lo que el país produzca
cada año pues se paga con la riqueza de ese país, se ocupa, no sé, de manera encubierta, pues el trabajo, por ejemplo, se precariza el trabajo de la gente, se le paga menos para que sigan produciendo para el beneficio, para el pago de esa deuda. O se ocupan, como está pasando en Grecia, pues títulos, se privatizan, entre comillas, se privatizan puertos, aeropuertos, incluso se venden islas, se venden parte del territorio, se hace todo eso. Al final hay un interés ahí, ¿no? Donde las deudas se cobran en carne y en sangre, si hace falta, como en el caso del Mercader de Venecia de Shakespeare, se terminan cobrando en carne y en sangre. Y por eso es el destino de España. Es una colonia, como decimos, desde el siglo XIX, donde nuestros políticos han ejercido de títeres y de traidores. Y esto desde Trafalgar. España tiene que recuperar, si quiere realmente tener prosperidad, sus pueblos y su gente quiere tener algún futuro, tiene que recuperar su Estado-nación, su independencia económica y su independencia política. Claro que no va a ser perfecta, por supuesto, siempre habrá dependencias desde el punto de vista de que necesitas, pero eso se hace a través de la diplomacia, buscar el equilibrio. Para eso se necesitan líderes que no pueden surgir jamás de los partidos políticos. Los partidos políticos no, porque la misión, el objetivo de los partidos políticos, de estos partidos políticos, es pensar en ellos mismos. Les importa 3 carajos. Si tienen que sacrificar el país, en eso no se diferencian de la monarquía de Fernando VII. Si tienen que sacrificar el país aliándose con los enemigos de España, lo hacen, sin ningún problema. Eso fue lo que pasó. Y eso siempre nos ha conducido al desastre. Aliarnos con potencias de fuera de una manera paleta y seguidista nos lleva pues al desastre, ¿no? Esta máxima de Ortega y Gasset de España es el problema y Europa es la solución es nuestro gran problema. Ese papanatismo, ese seguidismo, esa ceguera, ¿no? De seguir la política de otros. Cuando por idealismo además absurdo, porque al final siempre te tropiezas con la existencia de los Estados-naciones. Eso es lo que tiene sustancia histórica. El Estado-nación, Inglaterra, Francia, Alemania, sus fronteras, lo que es el país, ha sido prefijado después de siglos de historia, que vienen dados, que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Por tanto, esto es una ridícula estafa, lo de pensar que de la noche a la mañana somos europeos todos, a través de la Unión Europea. Es una estafa, eso no responde a ninguna lógica histórica, sino una lógica partidocrática de unos ambiciosos jefes de partido que quieren escapar del poco control que ya tienen en sus países y generar un poder supranacional donde ellos son los amos y señores del ordenamiento jurídico y económico que a partir de ahí se plantee, se origine. Y esa es la gran ficción de la Unión Europea. La Unión Europea es un fracaso político y que además se juega con la idea de Europa, que es falsa. La Europa políticamente, como decimos, de la Revolución Francesa es un horror, es un fracaso del cual hay que apartarse lo más posible. Y sí, generar acuerdos comerciales como los que tiene Suiza. Suiza, una pequeña nacioncita, pues es independiente, porque lo han sabido plantar con inteligencia y con diplomacia. Sin tener un ejército potente, pues son independientes a través de la inteligencia, del pensamiento, de la acción, de unos buenos políticos y, sobre todo, de un pueblo que está ahí presente en política siempre, cosa que en España no está. El pueblo está ausente de la política. Son los politicastros, los partidos estatales, los funcionarios del Estado, los funcionarios de los partidos políticos a favores, sin ningún control, corruptos. La peor calaña de gente que os podáis imaginar son los que aterrizan en política ahora mismo. Esos son los que llevan el control de nuestras vidas y el control del país. Para cambiar esa situación es necesario que la sociedad civil se movilice. No se moviliza ahora, o por lo menos una minoría ilustrada de esa sociedad civil que mueva al resto a organizar una revolución social. No hay otra manera, porque de luego la presa, mientras estemos en manos de estos partidos políticos corruptos y criminales estatales en España, desde el PP hasta Podemos, la presa como colonia no la van a soltar. No nos van a soltar como colonia. Hace falta una revolución social por supuesto, se van a poner por todos los medios posibles, pero es la única solución que tenemos de recuperar nuestro propio Estado-nación, nuestra propia política, nuestra propia patria. Patriotismo no en el sentido paleto, no en el sentido nacionalista, sino en el sentido de la verdad, o sea, de buscar la verdad en nuestra propia historia, de recuperar lo que es nuestro y de volver otra vez, pues, a recuperar esa línea que teníamos, ¿no? Intergeneracional, ese respeto intergeneracional, ese amor intergeneracional que es, en definitiva, lo que es la esencia del verdadero patriotismo, ese amor intergeneracional por la verdad y también por la crítica, porque no decir así lo que se ha hecho mal, oye, reconocer esos problemas, pero también reflotar todo lo que fuimos en el pasado para sobre eso construir el nuevo país, que es producto de la historia y producto también de nuestra voluntad, también en parte también es nuestra voluntad, ¿no? Nuestra voluntad cuando se descubre es una historia. Eso es lo que nos falta. Desde luego, los partidos políticos no vamos a ir por ahí. La deuda va a seguir aumentando. La deuda es el yugo de nuestra sumisión, de nuestra esclavitud. Esa deuda es la que nos esclaviza.
Y mientras los partidos políticos siguen ahí, ya veis lo que están haciendo. Es aumentando esa deuda, es aumentando nuestra esclavitud, es aumentando nuestra aún más dependencia, por increíble y absurdo que parezca, de esas potencias extranjeras, de Alemania y de anglosionismo. Eso es lo que hacen nuestros dirigentes traidores, como este Rajoy, como este Zapatero, como esta basura, ¿no? De gente, gentuza, que no tienen ni el más mínimo sentido de lealtad, ni el más mínimo sentido de honor. Para ellos lo fundamental es el dinero y el reconocimiento, los honores artificiales que les brinden desde fuera de Europa, en forma de carguitos, en forma de un reconocimiento artificial, de un reconocimiento de la propia partidocracia, un reconocimiento de la mafia, como por ejemplo Felipe González, que se ha vendido, este tío del principio estaba vendido, ¿eh? De aparecer ahí con la pana, a codearse con los millonarios del mundo. Pero ¿qué coño de socialista es eso? O Rajoy, que va de patriota, ¿no? Y es uno de los primeros que reconoce, no, es que Merkel es la que decide ahora el futuro de España. Y además eso está muy bien, porque eso además goza en España, la prensa la calla lo tiene como virtud. O sea, que hayamos perdido la soberanía a favor de la Unión Europea, lo tiene como virtud. Pero ¿quién es la Unión Europea? La Unión Europea no es nada. No es Europa, porque se confunden la Unión Europea con Europa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La Unión Europea es Alemania, es el marco alemán. Eso es la Unión Europea, ese es el núcleo. Por tanto, cediendo la soberanía, lo que están diciendo es que nos hagamos colonia de los alemanes. Unas putitas de los alemanes y de los franceses en segundo componente. Eso es lo que pretenden estos politicastros de mierda, ¿no? Porque ellos se benefician. Ellos como títeres se benefician porque reciben las prebendas, los honores, los falsos honores, el dinero y los puestecitos en Europa. Eso es lo que buscan los partidos políticos, ni más ni menos, aunque suene muy vulgar decirlo así, pero esa es la verdad. Puro interés crematístico para ellos. Entonces, con eso hay que acabar. La sociedad política jamás le dará la libertad política, ni el progreso, ni económico, ni social, ni científico, ni nada, ni intelectual a un país. Es la sociedad civil la que tiene que buscarlo. A través de la forma más de la inventiva, eso ya lo reconocía, como decimos, Gramsci, ¿no? Es la sociedad civil la que tiene que revolucionar y cambiar y hacer progresar el país, pero la sociedad civil ni está representada políticamente ni tiene ningún peso económico. Cada vez es el Estado, el partido, es el que, como buena dictadura que es, ni siquiera Franco se atrevió a tanto, han ido usurpando ya no solamente el poder, la política, sino la economía, todo, la sociedad, la moral, la forma de pensar, todo eso ha sido ocupado por las facciones políticas de una manera horrorosa, horrible, y ahora mismo pues la sociedad civil está en precario. No se mueve nada en España que no pase a través del despacho de un político, y eso es horroroso, ¿verdad? Y esa es la causa de nuestra degradación absoluta, no solamente económica, sino también moral. Si hoy en día se suspendiese, y eso puede pasar, porque el euro está en crisis, lógicamente, hay países por ahí que no aguantan más, Holanda o Francia misma, ¿no? Donde hay un poquito de democracia, por ejemplo, en Francia, donde sí que hay un poco de representatividad, y entonces, claro, lógicamente, esos líderes llamados populistas, pues salen de esa sociedad civil que está hasta los cojones, ¿no? De lo que está pasando en estos países, lo que está pasando en otros, de que el euro no funciona realmente, porque no puede funcionar, porque donde no hay un espacio cultural común, un espacio idiomático común, la unión económica jamás puede funcionar. Sí podríamos funcionar, tenemos más en común, aunque a muchos les joda reconocerlo, con un argentino, con un mexicano, lo tenemos con un holandés, con un francés o con un alemán. Y eso que los tenemos aquí al lado, es que es así, claro. Entonces, nuestra unión económica, en todo caso, una unión económica a la Suiza, habría que hacerla más intensivamente con los países hermanos de Iberoamérica, después de aclarar todas estas historias, estas leyendas negras, y que se descubren, que ellos también descubran la historia de donde venimos y lo que fuimos. Eso es fundamental para entender y limpiarnos de toda esa leyenda negra que nos han tejido en el sionismo y los holandeses y la mafia protestante, liquidar eso, iniciar una nueva singladura juntos a través, teniendo otra vez fundamentar hasta un eje militar propio, o sea, un ejército propio, unido. Seguro que funcionaría 1000 veces mejor que el que tenemos, que con la mierda hasta que tenemos con la Unión Europea, que es totalmente inoperativa, que está en manos de Norteamérica. Ahí en Siria se ve claramente, somos unos títeres, son los americanos los que deciden cómo invadir esa zona y son los europeos los que se chupan todos los problemas con los refugiados, etcétera, etcétera. Han llegado hasta la villanía, el tribunal de Luxemburgo europeo, de no reconocer el derecho de asilo, que es algo que hasta en las épocas más cruentas de la historia de Europa se ha reconocido. Lo que era pues el tema de asilo reconocido ya desde Ginebra, ¿verdad? Se le ha a una familia cristiana siria que está siendo perseguida en Siria, además pruebas contundentes de esa persecución, de que sus vidas peligran allí, se les ha negado el derecho a asilo. Es una cosa increíble, mezclando los refugiados con el derecho a asilo de toda la vida. Hasta ese punto de mezquindad llega esta llamada mierda de Unión Europea, que no pinta absolutamente nada en el mundo, es todo a favor de la mercadería barata, cada vez más barata de los alemanes. Realmente los alemanes lo van a tener cada vez más jodido de competir
si no crean su Hinterland, que sería su zona colonial, porque el interés de Alemania siempre ha sido crear en Europa una zona colonial a imitación de los ingleses, eso ya desde la época de Hitler, ¿verdad? O sea, imitar desde Bismarck y tener, o sea, que los ingleses les respeten, los ingleses no han colado por ahí porque ellos no quieren una fuerza hegemónica en Europa, lógicamente. El anglosionismo no quiere eso, el anglosionismo quiere su propio dominio, por supuesto, y entonces los alemanes se lo ponen a eso. Pero son unos chapuzas, los alemanes en definitiva son unos chapuzas y quieren su propio Hinterland, pero sin que sean los demás los que le lleven el ejército, y eso es imposible. Europa sin ejército, sin unión fiscal, no es absolutamente, sin unión cultural, que es imposible, porque es imposible poner de acuerdo un alemán, un español, un holandés, un italiano, es imposible, y se ponen de acuerdo a través de la paritocracia, que es lo peor que nos puede pasar a nosotros, porque las visiones son distintas. La visión cultural hispánica, yo creo que moralmente es mucho mejor que la visión anglosionista, por supuesto, y simplemente lo tenéis por las horas, los conoceréis. Lo que fue la América española, en cuanto a universidades, hospitales, progreso, sus poblaciones, lo que eran las colonias penitenciarias depredadoras de los ingleses. No tenemos y los alemanes por el estilo. Mira lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ocupando Rusia, ocupando sus sitios por ahí, unos genocidios increíbles. No, es que no tenemos nada que ver, las cosmovisiones son distintas. Nosotros tenemos una cosmovisión más de humanidad, más de integración con otras razas, con otros pueblos, y ellos de dominio, de depredación. Entonces son distintas, no tenemos nada que ver, es otro capitalismo. Otro capitalismo es posible, un capitalismo que se oriente hacia el bienestar de la gente, a través, sí, primero de satisfacer las necesidades de nuestra propia gente y después el comercio, y no al revés, como hacen los ingleses o como hacen los alemanes, ¿no? Aunque los alemanes también tienen una orientación más social que los ingleses, pero eso es así. Entonces es imposible poner de común acuerdo una Unión Europea donde esas cosmovisiones se enfrenten. No es posible. Lo posible es llegar a acuerdos comerciales. Sí, acuerdos comerciales concretos entre Alemania, entre España, como hace Suiza, exactamente como pero conservando nuestra independencia política y económica. Para eso hace falta una sociedad civil, no una sociedad de vendidos y de traidores como son los partidos políticos que tenemos en el poder, donde nos han vendido de manera además canallesca. Han acabado con nuestra agricultura, han acabado con nuestro sector primario, han acabado con nuestra industria a través de esa monstruosa, no reconversión, sino exterminio industrial hecho por los socialistas durante los años 80. Esa fue la condición que se nos impuso para entrar en la Comunidad Europea, la Unión Europea de hoy. Acabar con nuestra industria, convertirnos en un país de putas y de camareros. Eso es lo que han hecho mejor que nadie, pues estos agentes infiltrados como Felipe González, antes lo fue Adolfo Suárez. Lo peor del franquismo y lo peor de la clandestinidad contra Franco se dieron cita en fundar el nuevo régimen. Esa es nuestra desgracia, nuestra tragedia, nuestra tragedia cómica. Que lo peor del franquismo, porque fue lo peor del franquismo realmente, lo que hizo la transición, los más cobardes, los más ruines, los más mediocres. Adolfo Suárez era la chacha de Carrero Blanco, el que llevaba el maletín. Ese fue todo el mérito que hizo. O sea, ser un auténtico correvidiles, un lameculos de las figuras del régimen. Los más mediocres del régimen vieron las ratas, los que Anson en un artículo del ABC en el 63 le llamaban las ratas que abandonaban el barco franquista porque se veía que el régimen se iba deshaciendo y eran los primeros en abandonarlo para pasarse a esta cosa que se veía venir de la transición de los partidos políticos. Y por parte de la clandestinidad no eran los republicanos, no eran figuras como Trevijano los que se salieron con las suyas, sino eran las ratas, otra vez, las ratas de un lado y las ratas del otro se concitaron en conspirar contra el país y a favor por los intereses de las potencias extranjeras, como se ha visto clarísimamente, pues destrozando nuestra agricultura, nuestros intereses industriales, a cambio pues, de regalárselo todo como colonia a los alemanes y al anglosionismo sin ningún tipo de pudor. A cambio ellos pues han recibido en premio a su traición pues, esos honores artificiales, esos cargos en Europa y esa pasta gansa que se han chutado como Felipe González, que se codea, como decimos, como Aznar, ¿no? Que se codean con los millonarios del mundo. Y esto se hace así, impúdicamente, sin que nadie les eche en mano y los meta en la cárcel, que es lo que deberíamos hacer con ellos, cuando conquistemos nuestra emancipación política. Con esta gente nos vamos hacia el matadero, está claro. Entonces, al final, tendrá que salir el nervio español, el espíritu español, y reconquistar por honor y por pura instinto de supervivencia lo que es nuestro, que es nuestra emancipación política. Esto es lo que necesitamos en España, emancipación política. Nos han contado mentiras de todo lado, nos han contado mentiras de la América española, como estamos desmontando, que ponen pues en entredicho todo este tipo de leyenda negra,
España sigue siendo hoy, pues, eso, desde el siglo XIX prácticamente. Hay otra leyenda negra que nos dice que, bueno, que España realmente de antes ya era decadente. No, esto fue una cosa abrupta. Principalmente demográficos. El problema de España no era de decadencia moral y espiritual, científica, tecnológica, todo eso que se ha dicho, o demasiado fanatismo religioso. Nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad. El fanatismo religioso siempre fue protestante, jamás fue por la propia... culto a las escrituras, eso desde Lutero, los escritos más antijudíos, más antibruxeriles, más supersticiosos, más la ordalía, ¿no? Que era el juicio de Dios, todo este tipo de fundamentalismos, de talimanismos cristianos, no eran de la parte católica, sino eran de la parte protestante. Fueron ellos los que iniciaron la guerra, fueron ellos los que iniciaron la persecución de brujas, los que quemaban miles y miles de personas por año, mientras que en España la Inquisición en toda su historia apenas ejecutó a unos cientos y la mayoría por causas penales que se trasladaban a la Inquisición. O sea, que no tienen, todo ese mito no tiene nada que ver. El fanatismo religioso no es, al contrario, es el catolicismo el que inventa el racionalismo. Es el catolicismo, a partir de Santo Tomás de Aquino. Esto es una cosa... joder, que está ahí, que es la historia de la filosofía. Es Santo Tomás de Aquino el que, o como diría Gustavo Bueno, es el Dios, paradójicamente o no paradójicamente, es el Dios de los cristianos el que salva a la razón, pero el Dios católico de los cristianos es el que salva a la razón a través de Santo Tomás de Aquino. Porque él, simplemente, ¿qué hace Santo Tomás de Aquino? Todo se tiene que basar en la razón, también la fe y también el derecho. Por eso el derecho de la Inquisición, que es el derecho romano, derecho católico, derecho aquiniano, basado en Aristóteles, en la lógica, tiene que obedecer a principios de lógica. Y la lógica tiene que someterse a la crítica. Eso es el catolicismo moderno, con Santo Tomás de Aquino. Mientras que el protestantismo es todo lo contrario, es la irracionalidad. Leeros, por favor, las cartas o las tesis de Luther, de Martin Luther, o de Martín Lutero. Es todo lo contrario. Se basa en la inspiración, en la escritura, bueno, en la profecía, pero no en la razón. De hecho, sabéis, bueno, que los musulmanes también, con Averroes, querían seguir. Averroes intentó, además durante la misma época, en el siglo XIII, intentó seguir el camino de Santo Tomás de Aquino en la Iglesia Católica, pero los musulmanes se lo quitaron de encima, lo purgaron porque consideraban herético y blasfema todas sus enseñanzas. Los católicos canonizaron a Aristóteles a través de Santo Tomás de Aquino, nada más y nada menos. Canonizaron al Dios de la razón. Por tanto, todo eso es falso. Es completamente falso. Toda esa leyenda jamás existió. En el siglo XIX, hasta 1800, España no tenía... La única decadencia que tenía, si se le puede llamar así, es la decadencia demográfica. Porque era un país que perdía población, porque hasta el mundo se iba para América, se nutrió a la América española. Y por tanto eso sí causaba una crisis evidente. Fijaos una cosa, en un detalle que os voy a contar, que es fundamental. ¿Sabéis cuál era la crisis de la Marina española? No era ni la falta de conocimiento, ni la falta de técnica, ni la falta de ingeniería, ni la falta de barcos potentes, ni nada de eso. Todo lo contrario. Teníamos los mejores barcos del mundo, las piezas artilleras mejores del mundo, teníamos la mejor oficialía del mundo. Como Churruca, en cuanto eran reconocidos sus trabajos. Churruca, por ejemplo, en Inglaterra era reconocido por su trabajo de navegación, porque era un científico náutico que hizo progresar el conocimiento de navegación náutico, de cartas astronómicas y la cartografía de los regímenes de mareas, de corriente, de vientos, todo eso, por ejemplo, en el Pacífico. Eran los españoles en esa época, estamos hablando de finales del siglo XVIII, se podía considerar que en esa época teníamos lo que hoy tiene Norteamérica en cuanto a tecnología informática. La tecnología informática de esa época era la ciencia náutica. El que tenía esa información era el dueño de los mares, porque era el que podía comerciar a través de ellos, el que sabía, ¿no?, cómo comerciar a través de la navegación de ultramar. Y eso lo tenían los españoles. Y eso en España estaba potenciado hasta, como digo, el punto eran trabajo de referencia hasta para los propios ingleses. ¿Qué fue lo que pasó? Que esa marina sí funcionaba muy bien, pero que le faltaba tropa, porque no había suficiente material humano para formarlos, para dotar a esas tripulaciones de esa marina. Y eso, por ejemplo, se acusó en Trafalgar. En Trafalgar faltaba tripulación. No es que fuéramos peores que los ingleses, es que literalmente faltaba tripulación, porque gran parte de esa población se había ido a la América española, que era un territorio inmenso, donde aún así seguían siendo muy poquitos, seguían siendo una minúscula de españoles, ¿no?, distribuidos o repartidos en una inmensidad de territorios vastos. Esa fue la crisis. La única decadencia que hubo la demográfica, pero realmente donde empieza la crisis es abrupta. O sea, la decadencia de España es abrupta y empieza con 3 guerras.
lógicamente empieza con la guerra de la América española, donde España volcó todo su genio, todo su espíritu en esa América que después pierde por esta traición y por esta guerra civil, y paralelamente, por supuesto, con la invasión napoleónica y con la invasión inglesa. La invasión inglesa que se disfraza de que van a liberar a España de Napoleón, pero se la cargan. O sea, que también continúa. Y después, claro, las guerras civiles que ocasionan las logias masónicas inglesas a través de los liberales, a través de esto de riego y de tal, para que prácticamente desangran a España durante todo el siglo XIX con guerras civiles absurdas entre liberales, monárquicos, absolutistas, etcétera. Todo este mare magnum de intereses que al final van a parar a los de siempre. España, que tenía un inicio ya de actividad fabril, de primera revolución industrial, que se podía haber ocasionado en España perfectamente, pero claro, a través de esas guerras, de ese pillaje, de ese asalto, de ese sableo, por parte de franceses, de ingleses, etcétera, etcétera, pues no fue posible. Y después, bueno, todo aquello, incluso es que es un milagro, ¿no? Como decíamos de Bismarck, que este país haya sobrevivido a todo eso, porque, vamos, muy pocos países sobreviven a tal tipo de desgracias, una seguida tras de la otra. Los regímenes que se han sucedido, pues han sido más de lo mismo. La primera restauración borbónica, eso lo tenéis también en radio7.org, documentación detallada sobre estos puntos, para que veáis que no nos inventamos nada. La primera restauración borbónica. La dictadura de Primo de Rivera, del padre de José Antonio, del general Primo de Rivera, lo que después determinó la dicta blanda esta que se llamó, ¿no? La Segunda República, la dictadura de Franco y el régimen 78, detrás de ellos están los mismos amos. O sea, esto es así. Pero yo me quisiera, por ejemplo, centrar para que veáis la mentira que nos han contado, ¿no? Durante todos estos años y que nos siguen contando. Porque claro, el régimen 78 vive permanentemente en la mentira. No puede contar jamás la verdad porque su esencia es la mentira, es la maldad y la mentira. Fijaos hasta qué punto esto es verdad. Fijaos hasta qué punto esto es verdad, que vosotros os voy a contar una cosa que es fundamental para entender esto, para entender que todos los regímenes en España desde el siglo XIX, desde prácticamente esas guerras civiles, han sido los mismos, han obedecido a los intereses anglosionistas y ahora también alemanes. Que la Segunda República, las finanzas exteriores eran controladas por un banco inglés, el Freddie Hutt & Company, que después fue absorbido por el BOP. Y todo esto, bueno, obedeciendo siempre a los intereses comerciales financieros del anglosionismo, por supuesto. Una vez que la Segunda República dejó de ser útil a los intereses ingleses, ¿sabéis lo que hicieron? Bueno, cancelaron las transferencias de fondo, dejando a los republicanos, que habían sido anglófilos hasta ese momento, pelados de dinero. ¿Por qué? Porque simplemente en la República se consideró una serie de circunstancias, apareció una alternativa mejor que era las tropas de Franco y pasaron a apoyar a Franco. Hicieron lo mismo con la primera restauración borbónica. La abandonaron cuando vieron que Primo de Rivera era una mejor alternativa para sus intereses. Apoyaron a Primo de Rivera hasta que vieron que la Segunda República era una mejor alternativa a sus intereses. Hicieron lo propio después en la Segunda República, dejándola en la estacada, porque financieramente a todos estos regímenes siempre han dependido del anglosionismo. No podía ser de otra manera porque a España la han privado primero de sus territorios de ultramar y después dentro de su propia producción, con lo cual han hecho dependientes siempre los intereses extranjeros hasta el día de hoy, hasta justamente el día de hoy, eso se ve en la deuda, ¿verdad? Con la dictadura de Franco pasó lo mismo. Sabéis o debéis saber que los generales de Franco fueron sobornados por el Foreign Office con dinero de la corona inglesa para que convencieran a Franco de que no se aliase con Hitler, y también se dice que el propio Franco también estaba, porque ya sabéis que el Dragón Rapide, el avión que transportó a Franco desde el norte de África desde Canarias hasta el norte de África, donde se unió a las tropas para después ya, a través de esa cabeza de puente aéreo, aterrizar en la península, era inglés. Esto era todo con capitalistas y con todo ese viaje, toda esa trayectoria y ese apoyo fue hecho con socios ingleses, que a su vez estaban dentro de la corona inglesa. Bueno, con lo cual, al final todo se da, ¿verdad? Todo se da de la mano uno a otro. Y de hecho, bueno, Franco también fue apoyado hasta el final por los norteamericanos, por el anglosionismo, hasta que se dieron cuenta de que los tiempos cambiaban y que, por tanto, tenían que elegir otros títeres. Es la táctica que os hemos contado en los anteriores programas. Un punto fundamental es no exhibir ni exhibirse, ni exhibir el poder, sino hacerlo siempre a través de intermediarios, de secretarios, de títeres. Y esto es lo que hemos tenido en España hasta el día de hoy, ¿verdad? No hay... Y bueno, y de hecho es lo que seguimos viendo, ¿no? Hoy tenemos Ciudadanos y en Podemos, por estas nuevas fuerzas que surgen para salvar el régimen, para que el régimen pueda continuar, que superan incluso en degradación, ¿no? Y en perversidad a los partidos clásicos. Podemos, por ejemplo, ya lo contamos en el anterior programa, pues está financiado por el anglosionismo. Por el anglosionismo es de Soremos. De hecho, en vez de Podemos, por ahí le están llamando Soremos. Y por otros centros financieros, otros centros tal que les a nivel municipal es descaradísimo. Como le están financiando todo este rollo para que siembren
de un discurso, lo mismo de siempre, ¿no? Con buenas palabras, derechos humanos, progresismo, liberalismo, que suenan muy bien, ¿no? Pero claro, todo eso no compromete a nada. Todo eso no revela cuál es la auténtica agenda política que hay detrás. Las buenas palabras son buenas palabras, pero no desembocan en buenos hechos automáticamente, y de hecho se pervierten. Se cuentan esas cosas, se cuentan grandes discursos, grandes historias, la humanidad, todo esto, cuando al final lo que hay son intereses concretos. En el caso de España, pues por ejemplo, Podemos está claro que es un caballo de Troya del régimen, los de siempre, las potencias de siempre, para dividir aún más el país. Conviene que España no se una jamás. ¿Por qué? Porque, bueno, por ahí fuera no son tontos. Sabéis que hay cátedras de España, de Argentina y de Iberoamérica en universidades inglesas, que son la cabeza de pensamiento de los anglosajones. Son las universidades inglesas, superan muy mucho las de Oxford, la de Cambridge, por ejemplo, en materia intelectual, en materia de estudio de política internacional y de etnografía, de tecnología de todos los países, supera con mucho, es la referencia, está muy por encima de las universidades norteamericanas, y siempre han sido la inteligencia del imperio anglosionista, estas universidades, ¿verdad? Y allí hay cátedras, como sabéis, dedicadas a Argentina, a España, ¿no? que nos conocen muy bien y saben que España no se puede unir. Jamás. Que hay que evitar, como el divide impera. Hay que evitar y lo que hay que hacer es todo lo contrario, sembrar la división, sembrar la confrontación. Y de hecho, bueno, se ha probado que, por ejemplo, el tema independentista de Cataluña, pues está apoyado por la gente de Open Society, por fundaciones inglesas. En último término, otra vez, aunque suene muy conspiranoico, pero no lo es, está basado en hechos, por logias masónicas, no hay que decirlo así, porque bueno, hay una masonería que en principio parece idealista, que parece buena, la que estuvo en la raíz de la Revolución Francesa, incluso a la que pertenecieron gente como Amadeus Mozart, que fue masón, pero era otro tipo de masonería, no tiene nada que ver con la masonería como instrumento para crear élites que después lo que hagan es humillen, subyuguen países enteros, poblaciones enteras, que es un poco, conciten, bueno, son conspiraciones en toda regla, o sea, conjuras, en toda regla, esto no hace falta ser paranoico, esas son las pruebas, están ahí, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esto, hasta el día de hoy, pues eso, hay cátedras en Inglaterra dedicadas a España, y saben que no podemos, ¿por qué? Porque saben perfectamente a través de nuestra historia que cuando hemos estado unidos, directamente en el siglo XV, en el siglo XVI, hasta el XVII, cuando hemos estado, hasta que empezaron las divisiones, cuando hemos estado unidos, hemos sido imparables. Entonces, ¿saben eso? Y aunque esté muy debilitada, España esté muy debilitada, pues apoyan a toda división, y esto, por ejemplo, hay estas horas, ¿no? Como decimos, apoyan a toda división interna que se produzca, porque lo que les interesa es que España no levante cabeza y que sea una colonia. Como decimos, nuestra misión, con medios precarios como este, porque aquí es solamente la voluntad y el idealismo lo que nos mueve, y la necesidad también, casi la obligación moral, ¿no? De que, claro, esta es una pesada carga que lleva uno en su conciencia, saber la verdad a través de la historia, lo que te enseña la historia, y no hacer nada. Es una pesada carga, ¿verdad? Y yo creo que para vosotros que estáis participando con nosotros, muchos de vosotros también lo sentís así, que hay que hacer algo. Y yo creo que nuestra primera visión dentro de nuestros limitados medios, aparte de apoyarnos entre nosotros, es simplemente contar la verdad a través de Internet, crear grupos a través de Internet, difundir estas noticias, estas cosas, difundirlas lo máximo posible, pensarlas, criticarlas, hacer dialéctica, pero siempre en un sentido político claro de conquistar nuestra emancipación política y de deshacernos de nuestros amos y de finalmente llegar, como hace Suiza, a un trato de tú a tú con ellos. Temas comerciales, es importante que la hegemonía cultural a través de contar la verdad del pensamiento, de la brillantez intelectual de los que se unan a nosotros, lograr la victoria de la verdad por ahí. Convencer a la población, tenemos que convencer a la población de que se nos una, ¿no? Y crear lazos entre nosotros, sobre todo con la otra orilla, con Iberoamérica, porque ahí están las bases reales, ¿no? Las bases empíricas. Lo que tiene una razón de ser, no son abstracciones falsas con discursos plumbios que no significan nada, que es lo que vemos todo el rato en estos politicastros de España, porque no pueden ser de otra manera, porque no pueden ser sinceros ni honestos, porque son agentes de la mentira, porque son los primeros que se delatan, los primeros en enunciar la mentira de todo lo que estamos viviendo, es su propia presencia. No pueden ser honestos, no pueden liderar absolutamente nada, porque no están de parte de la verdad, están de parte de mantener a la población sumisa, a la población subyugada por los intereses bastardos de otras oligarquías. Entonces esto es falso. España tiene que tener un plan B, no tiene ningún plan B, por ejemplo, para en 2 o 3 años probablemente el euro dejará de existir o se plantará otro euro totalmente distinto al que conocemos ahora. Desde luego en países como Dinamarca, como Suecia, como Holanda, como Francia, las cosas van a ir muy mal para el euro porque hay unas fuerzas ahí sociales que se oponen a él.
Y esto, bueno, esto puede ser para nosotros, no debería ser una desgracia como lo es como si lo piensan los políticos españoles. Piensan que sería, claro, no se imaginan un mundo sin el euro, porque ellos tienen que emitir cada año, ahora mismo, 200.000 millones de euros de deuda para mantener el régimen flotando. El régimen está hundido, financieramente está en bancarrota. Esto, bueno, también leeros a Roberto Centeno, por ahí lo ha denunciado últimamente. Hay un vídeo por ahí circulando, yo creo que muy ilustrativo sobre esto que estamos diciendo, que España está arruinada, es evidente, pero que tenemos que necesitamos un liderazgo político social de la sociedad civil. También es la solución, porque hay que negarse a pagar esa deuda. Así de claro. Buscar los culpables en la clase política actual, en la casta política actual, que son los responsables de haber llevado al país por esa vía, desde Felipe González, de la transición. Eso es así. El país no puede, entre pagar la deuda y la vida, la supervivencia de tu país, está claro cuál es la elección. El que se nos oponga a eso, pues es el traidor, y por tanto hay que denunciarlo y hay que apartarlo completamente de la vida política y de la vida social del país. Y a ese punto se va a llegar, porque como decimos, el euro es un fracaso completo, la Unión Europea es un fracaso completo, no se puede ir contra la realidad, contra la lógica de la historia, y eso es contra lo que va la Unión Europea, que es una unión, como digo, no es Unión Europea, es Unión de Partidocracias Europeas, se debería llamar así, UPE, Unión de Partidocracias Europeas. Eso es lo único en común que tienen, y por tanto su enemigo es el mismo, el pueblo. Y eso al final estallará, eso reventará como está reventando ya en ciertos países, y en España le llegará el turno. Tenemos que tener un plan B, y el plan B no es otro que realmente tener nuestro propio destino, crear nuestra propia economía productiva al margen de deuda, del euro, de las deudas, y de hacer una revolución política que el poder se lo dé al pueblo. Sencilla y llanamente, el poder lo tiene que tener el pueblo a través de representación, de separación de poderes y de participación a través de asociaciones civiles en lo que es la marcha política y económica del país. Solamente se puede plantear una economía productiva. Una economía productiva solamente es posible con un régimen político con un sistema político donde el poder esté controlado por la sociedad civil y por unas leyes claras, por una constitución clara que lo controle, que no tenga otra misión más que ese, que controlarlo. Y eso es la única posibilidad realmente que tenemos, pues ahora mismo, de plantearnos la salida de este infierno, de este horror de mentira, de ignominia y de ruina que tiene el país. No podemos seguir contemplando, por ejemplo, cosas tan esperpénticas como estos colectivos, porque al final aquí esto ha terminado, el régimen ha terminado por ser maricón el último, una especie de, oye, que cada uno se busque la vida, así no se crea un país. Eso es la contradicción, eso es la antinomia de un país, ¿verdad? La antitética completamente, el antiejemplo como país. Ese es el antiejemplo como país, que cada uno se busque la vida. Eso es lo que ha degenerado el régimen 78. Vemos, por ejemplo, contemplamos una cosa que no tratamos en el último programa, pero contemplamos, por ejemplo, pues esta lucha absurda de dos colectivos, como es, bueno, colectivos, de la partidocracia contra los estibadores. Se le podría llamar así, ¿verdad? Partidocracia contra estibadores. Ni estibadores, ni gobiernos, ni Unión Europea. Como siempre ha ocurrido en España, los problemas se dejan pudrir hasta que viene alguien de fuera y te pega el toque. En este caso, pues, aunque sea la Unión Europea. O la situación no da más de sí, que es lo que nos está pasando ya con la monstruosa deuda pública acumulada en un país cuyos gobernantes deben ser calificados de mafia pirata. Chanchullo primero, improvisación después y decretazo garrotazo para rematar un problema que se ha dejado salir de madre, con bastante seguridad apuesta para beneficiarse finalmente de él. Por el lado de los estibadores, como decimos, es inaceptable. Esto es un tema que deberíamos haber tocado en el último programa. Con este tema vamos a cerrar el programa de hoy, pero yo quisiera mencionarlo para que veáis, ¿no?, con un ejemplo claro cómo está la situación en España. Por el lado de los estibadores es inaceptable mantener una situación de monopolio descarado, ventajista y excepcional sobre el resto de los trabajadores y organizaciones, obligando a que las empresas que operen en el puerto solo puedan contratar vía SAGEP, sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios, a los estibadores. Como cualquier otra profesión, lo razonable es que tengan la formación necesaria, pero no que el mismo que expide los títulos sea el que controle también la oferta laboral. Esto es un disparate, ¿verdad? Esto sin duda da lugar a situaciones como esta, como ver sueldos, por ejemplo, de 60 o 70 mil euros en un país, bueno, pues donde la mayoría de la gente no llega ni a la tercera parte de eso. Esto es lo que pasa cuando la oferta laboral es controlada por los estibadores, son ellos mismos los que ponen el tope máximo de sueldo. Ahora bien, cuidado, lo que pretende el gobierno en la partidocracia, pepero, no es mucho mejor para el interés ciudadano común, del ciudadano de los comunes. Es coger la misma mesa del monopolio, dar un giro, como en esa película de Charlotte que recordáis, Charles Chaplin, para que el pastel pase a ser devorado exclusivamente por las empresas, por las empresas del PP, del tapadillo, que ya nos conocemos, la tropa del Gürtel.
Y entre otras cosas, bueno, pues ahí está, ¿no? Como constatación de eso, la corporación china Costco, que es la misma que tiene el Pireo griego y la que está hablando con la gente del PP. Vemos la situación actual. Por los puertos se mueve el 20% del PIB, nada más y nada menos. El 20% del PIB pasa por los puertos, con récord de tráfico en 2016. Un buen pastel. Las empresas se quedan con unos 8.500 millones de euros y los estibadores se reparten actualmente unos 400 millones de euros. El gobierno del PP quiere que los estibadores se queden solo con 176 millones de euros y que las empresas engorden más y pasen a tener por encima de los 8.700 millones de euros. Pero oigan, ¿es que no ven la tomadura de pelo? ¿De verdad os habéis creído, queridos oyentes, de que eso de que los costes de los puertos van a bajar cuando se carguen a los malvados estibadores a golpe de ellos va a funcionar? Los puertos van a seguir siendo controlados por el partido o los partidos políticos en el poder, como es habitual en nuestra paritocracia. Buscarán su interés y jamás el del ciudadano, al que se usa como un tonto útil para criminalizar a un colectivo que se opone a que el PP se reparta el negocio con sus empresas y a ellos, a los estibadores, les deje unas migajitas. Todo con la excusa de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también busca, bueno, el interés de las grandes corporaciones, por supuesto. Aquí todo el mundo se hace por el interés de las grandes corporaciones. A falta de representación ciudadana, los partidos, las instituciones europeas representan los intereses de las grandes corporaciones. Son tribunales, son instituciones políticas, jamás civiles, jamás sociales. Cuando las empresas o los fondos buitres o los hedge funds hayan conseguido su propósito y los puertos algún día, como ya ha pasado con bancos, autopistas, castores, etcétera, tengan que ser rescatados con nuestro dinero, entonces dirán todo lo contrario. Qué bueno es rescatar a las empresas privadas por lo mucho que han beneficiado al país. Aquí, como sabéis, en Radio 7 no estamos ni de un lado ni del otro, ni a favor de la mafia A ni a favor de la mafia B, sino de nosotros mismos, de la vasta mayoría de los ciudadanos anónimos que tenemos que soportar. Como tanto los unos como los otros quieren vivir la vida loca a costa nuestra, cargándonos con impuestos, gabelas y tropelías de todo tipo a cambio de servicios que hoy en día pueden ser automatizados y robotizados de sobra. En Australia tienen puertos robotizados y 4 operarios dirigiéndolo todo desde sus cabinas. ¿Por qué nadie habla de esto en España? Pues es simple, porque en el actual régimen 68 nadie nos representa. Se representan a ellos mismos sindicatos, asociaciones paraestatales y partidos. Y tonto o maricón el último el que se quede fuera. Bueno, pues esa es la verdad. Lo que queríamos contar ante los estibadores lo cuento ahí de manera ya rápida, porque ya hemos superado con creces el tiempo prudencial para un programa de radio como Radio 7. Y nada más, os dejo por tanto con estas reflexiones. En los siguientes programas vamos a tener invitados, vamos a meter más caña que nunca, porque hay muchos temas que tratar y los problemas crecen por todos lados. Así que no os perdáis vuestra radio, Radio 7 de la Fundación. Como os digo siempre, a pesar de toda la vida es bella, sed felices, tened un buen fin de semana y nos vemos en el próximo programa que será en unos pocos días. Hasta luego, adiós.